Bueno, buenas noches. Gracias, señora presidenta. Perdón. Voy a empezar por lo que debería ser el cierre de mi intervención. Voy a empezar por algunas consideraciones y después voy a referirme a un largo y exhaustivo informe que redactó nuestra bancada sobre las consideraciones y la situación de las cifras y números con respecto a todos los temas que hacen al país. Nosotros hoy nos vamos a referir en su momento al área del trabajo y los datos que surgen de este informe. A pesar de que ya hubieron compañeros que lo manejaron, que lo informaron y que por tanto en partes me tienen que disculpar, voy a repetir algunas de las cifras y haré menciones a cosas que ya fueron tratadas. Por supuesto que después de tantas horas de debate, prácticamente no queda nada por decir. Haremos unas consideraciones sobre nuestro departamento y después volveremos a las cifras. Digo que, por ejemplo, cuando se hace referencia, como lo hicieron algunos compañeros, a todos los anuncios, a todas las propuestas, a todas las promesas, en el caso nuestro, de nuestro departamento de Artigas, quedan, como en el resto del país, muchísimas sin cumplir, muchas. Cabe recordar, por ejemplo, el trabajo que se hizo durante todos estos años con relación a políticas de frontera, que ya fue mencionado acá, en la cual tampoco se avanzó. Cabe mencionar, por ejemplo, el tema turismo, con termas y otros proyectos que tampoco se concretaron, por tanto, es una perla más. En nuestra ciudad, por ejemplo, pertenezco a Bella Unión, hay un proyecto desde hace tiempo prometido que es continuar con la calle principal, tampoco se concretó, y otros tantos más, también el turismo que se pensaba o proponía impulsar, no se logró avanzar, en algunas otras obras que podrían numerar, pero que bueno, que no voy a abundar mucho sobre ellas. Sí importa destacar que como el resto del país quedamos con muchas promesas y incumplidas. Después voy a hacer referencia ahora, por ejemplo, antes de hablar del caso de la desocupación, que es muy importante en nuestro departamento, es un tema que duele mucho, la desocupación y los bajos ingresos del salario, también la informalidad, que es otro tema que nos golpea duramente en nuestro departamento. Y con respecto al trabajo en sí, en nuestra zona, por ejemplo, en este momento se está reivindicando, hay un sector importante de cortadores de caña que están reclamando porque los ingresos, el ajuste de salario es muy bajo y que, por ejemplo, lleva a que los trabajadores realmente trabajen muy mal. A pesar de tener un ingenio azucarero como tenemos, la verdad que la situación es muy difícil para la gente, además de que es zafral y que durante gran parte del año la gente no tiene trabajo, por tanto campea la desocupación e inclusive en los periodos de zafra mismo hay tanta gente desocupada que a veces que para un puesto de trabajo hay varias personas esperando, varios trabajadores. Con respecto al informe que tenemos que mencionar, quiero mencionar que, por ejemplo, ya también hubieron planes de crecimiento y de obra que quedaron en el tintero, como algunas de las que mencionaron hoy acá los compañeros, como el Centro CAIF y otras. Y voy a hablar sobre el informe que tiene el Frente Amplio con respecto a los incumplimientos o la crítica al trabajo. Se intentó lograr el crecimiento económico, las políticas sociales y en general la política del gobierno debería apuntar a la creación de empleo de calidad, mejorar de manera sustantiva los ingresos de las grandes mayorías, reducir la pobreza y bajar la desigualdad. Pues bien, con pocas y limitadas excepciones, el gobierno fracasó en todas esas áreas señaladas. En materia de empleo, es importante reconocer algunas mejoras, en particular con respecto a 2019. La tasa de empleo actual se encuentra en niveles similares a lo exhibido en el año 2016.
por encima de lo registrado previo a la pandemia, aunque 2 puntos porcentuales por debajo de los máximos históricos registrados durante 2014. A modo de ejemplo, en los primeros 5 meses de 2024, la tasa de empleo se ubicó en 58.6, 67% de varones y 50% de mujeres. Y en el mismo periodo de 2014, la tasa de ocupación global era del 60.5, 70% de varones y 50 y algo de mujeres. Y en cuanto al número de ocupados, como destaca el oficialismo, aumentó en 30.000 puestos durante el último año cerrado en mayo. Sin embargo, la economía uruguaya, que no muestra crecimiento desde hace 21 meses, no está logrando crear nuevos empleos. La enorme mayoría de los 30.000 nuevos empleos que menciona el gobierno, unos 26.000, se generaron en junio y julio de 2023, mientras que en los últimos 10 meses no hubo generación de empleo. Además, un dato relevante es que todo el empleo nuevo generado en el año móvil cerrado a mayo es informal. De hecho, la tasa de informalidad, que se ubica en el 20.1% en los primeros 5 meses del 2023, hoy se ubica en el 21.9%, mostrando una suba de casi 2 puntos porcentuales, unos 378.000 trabajadores que no tienen cobertura a la seguridad social. Durante este último año aumentó el desempleo, producto de más gente que se volcó al mercado laboral y no consiguió trabajo. En el promedio de los primeros 5 meses de 2024 se ubica en 8.7%, siendo las mujeres las que se encuentran en peores condiciones, dado que registran un desempleo del 9.8%. Por su parte, las mujeres jóvenes enfrentan un desempleo cercano al 25%, casi 3 veces superior al promedio del país. También se observó un aumento del subempleo, que afectó al 9.1% de los ocupados en mayo, con un crecimiento del 0.4% en comparación con mayo del 23. Eso implica que unas 156.000 personas estuvieron ocupadas por una baja carga horaria, menor a la que hubieran deseado. Parece claro que el mercado laboral se enfrió notoriamente durante el último tramo de 2023 y que lo que va del 2024 son reflejo de ello la evolución de números de ocupados y la calidad de los empleos generados. Este gobierno no implementó durante estos 4 años políticas económicas que apuntaran el crecimiento ni políticas activas de empleo que generen trabajo de calidad. En lo que se refiere al salario real, luego de 3 años de caída, recién en 2023 se logró alcanzar en promedio el nivel de 2019. Al respecto, es importante señalar que se recupera el nivel, pero no lo perdido durante todo ese periodo. Asimismo, se observan diferencias sobre el sector público y el privado. Mientras el salario real de los públicos en el año 2023 se ubicó en un 1.3% en promedio por encima de 2019, en el caso de los privados la variación fue negativa en el 1%. En lo que va del año 2024, el salario real está creciendo, impulsado fundamentalmente por la desaceleración de la inflación. En los primeros 5 meses del año, el salario real se encuentra 3.9% por encima del mismo periodo del 2023, aunque es apenas el 2% superior al comparar con igual periodo 2019. Pero más allá de la discusión sobre los niveles, es clave señalar que el patrón de recuperación de los ingresos de los hogares durante este periodo de gobierno es regresivo. Ya lo dijo algún compañero, cómo aumentó la desigualdad. La evolución es peor cuanto más bajo es el nivel de ingresos del hogar. Según un análisis reciente realizado por la consultora Exante, todo el quintil de mayores ingresos mostró en 2023 niveles superiores a los de 2019, en tanto que el 80% restante todavía tenía en 2023 ingresos menores que en 2019. Continúo. El análisis realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística es consistente con la evolución de la pobreza y la desigualdad. Dato este que no es menor,
que hace tiempo se viene percatando de que a pesar de algún crecimiento en algún área, ha aumentado la pobreza. Los ingresos del primer quintil, el 20% de los hogares más pobres, fueron los que tuvieron la mayor caída, 2.4% promedio respecto a 2019. Esta caída pronunciada en los ingresos de los hogares del primer quintil es consistente con la evolución de la pobreza, que todavía se encuentra en niveles superiores a los registrados en 2019, que fue del 8.8 y 10.1 en 2023. Esta evolución regresiva de los ingresos de los hogares también está alineada con el aumento de la desigualdad, que registran tanto el índice de Gini como el ratio entre el 10% de mayores ingresos respecto al 10% de menores ingresos. Publicación del Instituto Nacional de Estadística, de los cuales no se hace ni una sola mención, ni en la rendición de cuentas, ni en las anteriores. Durante la administración de gobierno no hubo políticas de ingresos destinadas a mejorar la situación de los hogares de menores ingresos en forma sustantiva y permanente. Más allá de las instrumentadas de forma temporal para paliar los efectos sociales durante la pandemia, la política salarial fue neutra, en el sentido de que no priorizó a ciertos grupos con la distribución de ingresos, que sería de esperar que los de menores ingresos mejoraran más sus ingresos. Las pautas salariales no incorporaron ajustes diferenciales para las categorías más bajas, a eso me refería, y el salario mínimo nacional evolucionó en línea en el salario medio. Lo mismo sucedió con las jubilaciones y pensiones mínimas. Las consecuencias de esta ausencia de políticas tienen como resultado que en el 2023 tengamos 100.000 trabajadores más con salarios sumergidos y que unos 50.000 más se encuentran en condiciones de pobreza en comparación con 2019. Bueno, por acá con respecto al informe inherente al tema de los trabajadores y la situación de la gente con ingreso fijo, jubilados, pensionistas y asalariados. Para cerrar, quiero hacer referencia a que, bueno, vemos un deterioro muy importante también con respecto a las políticas aplicadas a las empresas públicas y, volvemos a reiterar, creemos que los salarios hubieran merecido un tratamiento mucho mejor para que los trabajadores perdieran menos en este periodo. Y bueno, y en el caso particular nuestro, esperemos que haya una solución para los trabajadores que reclaman con derecho y con razón un mejor salario a los cortadores de caña. Muchas gracias, presidenta.